Hasta luego. Chao. 69 años, aprista, político, abogado, presidente, autoexiliado, investigado, un hombre con el don de la palabra. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Alan Gabriel Ludwig García Pérez nació el 23 de mayo de 1949. Hijo de Carlos García y Nita Pérez, su familia de raíces apristas se vio fracturada con la captura de su padre, a quien no conoció hasta los 5 años en el gobierno de Manuel Odría. Por eso en su infancia quedó únicamente al cuidado de su madre. Creció como el gran discípulo de Víctor Raúl Haya de la Torre, su mentor, cuando él fue electo presidente de la Asamblea Constituyente entre 1978 y 1979. En 1980 obtuvo un escaño como diputado. Su gran capacidad para la oratoria lo hizo de inmediato un personaje visible en ese escenario político. A los 35 años postuló a la presidencia de la República. Ganó con holgura la primera vuelta en abril de 1985. Luego que Alfonso Barrantes Lingán desistió de participar en la segunda vuelta debido al gran margen existente entre ambos, García asumió el gobierno el 28 de julio. Luego de 2 años de bonanza, la gestión entró en crisis, negándose a pagar los créditos ante la banca internacional, por lo que el Perú fue aislado. La hiperinflación lo llevó a un intento de estatizar la banca en 1987. Tras devaluar en solo 5 años una moneda, el INTI, y luego de una administración considerada desastrosa, dejó el gobierno en 1990 bajo graves cuestionamientos por la presunta comisión de actos ilícitos durante su gestión. Fue investigado hasta el 5 de abril de 1992, cuando el autogolpe de Alberto Fujimori lo llevó a huir de su vivienda y finalmente ingresar a la Embajada de Colombia, que le concedió el asilo. Tras una estancia en Bogotá, García estableció su residencia en París, Francia, y nunca se presentó a las investigaciones que en el Poder Judicial se seguían por diversas acciones. Caído el régimen de Fujimori en el 2000 y extinguidas las causas en su contra por prescripción, García volvió al país en 2001, con el tiempo exacto para postular a las elecciones de ese año. Tras un ascenso meteórico consiguió superar a Lourdes Flores en la segunda casilla y pasar a la segunda vuelta, en la que fue derrotado por Alejandro Toledo. Nuevamente se enfrentó a Lourdes Flores en 2006 por el segundo lugar y por un mínimo margen accedió a la segunda vuelta y derrotó en el balotaje a Ollanta Humala Tazo en junio del 2006. No solamente su esposo y sus hijos, sino también su esposa, ¿no? Asumió el 28 de julio. Su segunda administración vino de la mano con el boom del crecimiento peruano y el auge de los minerales. En ella se continuaron obras como la Interoceánica y su gran proyecto trunco en el primer gobierno, el Metro de Lima. Tras abandonar el gobierno en 2011 sin entregar la banda en el Congreso para no repetir lo vivido en 1990, anunció que dejaba la política activa y se dedicó a publicar libros. Pero 5 años después volvió a postular, esta vez alcanzando apenas el 5% del voto. En aquel entonces informó que abandonaba la política de manera definitiva. Cuando se abrieron investigaciones en su contra tras la caída de algunos funcionarios de mediano nivel en 2016 por la obra del Metro de Lima, García siempre negó vínculo alguno con actos ilícitos. En noviembre del año pasado, tras volver de España, se dictó un impedimento de salida del país por 18 meses. Y aunque señaló que permanecería en el Perú, García intentó un asilo político en la residencia del embajador del Uruguay, que fue denegado 2 semanas después. A partir de allí, García tuvo mucha actividad en redes sociales y una justa y necesaria aparición en la vía pública. El fiscal jefe de lavado de activos, el señor Vela, declaró durante mi presencia en la Embajada de Uruguay que no había más que una sospecha inicial que no justificaba de ninguna manera una detención preliminar o preventiva. Hasta el 16 de abril, en donde nuevamente negó nexos con cobros de Odebrecht, a pesar de que se confirmó el pago por la conferencia en Sao Paulo en 2016 y se descubrió supuestos depósitos a su secretario general de Palacio de Gobierno, Luis Nava, de parte de la empresa brasilera. De ahí no se puede saltar a decir
¿Dónde está mi cuenta? La cuenta de Alan García. ¿Dónde están los bienes que tengo? ¡Qué barbaridad! Rechazo tajante, enfáticamente. Es decir, acuso de asesinato moral a las personas que se atreven a decir eso. Intensa al límite. Alan García hubiese cumplido 70 años en mayo de este año. Ganador de 2 comicios presidenciales, candidato 4 veces. Un hombre que desde su infancia vio de cerca la prisión que sufrió su padre. Para quien la gloria política siempre estuvo abrazada a problemas con la justicia.